Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. María es Madre de gracia, Madre de piedad, Madre de misericordia. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Sagrado Corazón de Jesús, Virgen del Carmen, Ave María Purísima. Segundo misterio luminoso, Jesús convierte el agua en vino en las bodas de Caná. Padre nuestro, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Sagrado Corazón de Jesús, María, Reina de todos los santos, Ave María Purísima. Tercer misterio luminoso, el anuncio del reino de Dios invitando a la conversión. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. María es Madre de gracia, Madre de piedad, Madre de misericordia. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Sagrado Corazón de Jesús, María Estrella del Mar, Ave María Purísima. Cuarto misterio luminoso, la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo en el monte Tabor. Padre nuestro. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Sagrado Corazón de Jesús, María, Reina de los mártires, Ave María Purísima. Quinto misterio luminoso, la institución de la Santísima Eucaristía. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores,
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. María es Madre de gracia, Madre de piedad, Madre de misericordia. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Sagrado Corazón de Jesús, María, Madre de la Divina Providencia. Ave María Purísima. Padre nuestro, por las intenciones de su santidad el Papa, para ganar las indulgencias, reza Ave María por las benditas almas del purgatorio, especialmente la más necesitada de la misericordia y del perdón de Dios en esta hora, por todos los que están en este momento en agonía, para que tú, María Santísima, intercedas ante tu divino Hijo Jesús y no permitas que ninguna alma se pierda. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, hija de Dios Padre, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, esposa purísima del Espíritu Santo, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Madre de Dios, Hijo, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, templo y sagrario de la Santísima Trinidad. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Saludemos a la Madre con la salve. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos,
y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues solo un Dios se recrea en tan preciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Míranos con compasión, no nos dejes, Madre mía, échanos tu bendición todas las horas del día y también las de la noche, Virgen Sagrada María. Y si en algo te hemos ofendido, perdónanos, Madre mía, que nosotras las recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que todas las almas de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Ave María Purísima. Santas y buenas noches, que el Señor y la Señora los bendiga grandemente.
Padre del cielo, estamos ante la presencia maravillosa de tu Hijo Jesús, a quien pedimos que derrame sobre nosotros la paz. Queremos presentarte, Señor, a toda esa gente que se encuentran en estos días, en esas protestas justas, pero que esas protestas sean para construir la paz y no para derramar sangre, provocar disturbios, producir maltrato al ser humano. Envuelve a toda esa gente y derrama sobre ellos tu bendición. Que ellos descubran que la paz verdadera la traes tú, Señor. Que el ser humano pueda descubrir en estos momentos que en el único que se puede confiar es en ti, porque tú eres el único que no defrauda, Jesús. Que nosotros se lo podamos gritar al mundo, que solo en ti está la paz. Que solo en ti, Jesús, está el amor. Derrámate ahora a través de esta bendición sobre todo el Capitolio, sobre la fortaleza y sobre todas esas calles donde hay tanta gente concentrada, para que depongan la ira y todo lo que hagan lo hagan por amor. Quizás difícil, Señor, pero no imposible, porque tú diste la vida por nosotros y también por ellos. Bendícelos, Señor. Bendice los corazones y aleja de ellos el pecado, porque desterrando el pecado se destierran las injusticias, se destierra la mentira, se destierra la falsedad, la hipocresía, la doblez. Que aprendamos a decirle al mundo que la mayor lucha que hay que desatar y la mayor victoria que hay que ganar es la victoria contra el pecado. Bendecimos y alabamos al Señor ahora por toda esa gente que está allí reunida, Señor. Por ellos te alabamos y te bendecimos, te glorificamos y te damos gracias, Señor. Bendito eres, Señor. Grande es tu nombre, Señor. Infinita tu misericordia. Bendito seas, Hijo de Dios. Bendito seas, Cordero de Dios. Bendito seas, Hijo amadísimo del Padre. Bendito seas, Hijo de María. Te glorificamos y te alabamos. Te damos gracias y bendecimos tu nombre por los que no te alaban, por los que no te adoran, por los que no te glorifican. Especialmente te adoramos por toda esa gente que está en la calle ahora en este momento, Jesús. Tú los miras con compasión seguramente porque andan como ovejas que no tienen pastor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Queridos hermanos, damos gracias a Dios por esta nueva oportunidad de estar aquí reunidos en su nombre. Ofrecemos esta Santa Misa por ya la intención que hemos expresado.
por toda esa gente que está en la calle protestando, reclamando, para que el Señor los bendiga a todos, bendiga sus corazones, bendiga sus intenciones. Y humildemente pedimos perdón a Dios por nuestras faltas. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso y Eterno, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Señor Dios, que iluminas a los extraviados con la luz de tu verdad, para que puedan volver al buen camino, danos a quienes hacemos profesión de cristianos la gracia de rechazar todo lo que se opone a este nombre y comprometernos con todas sus exigencias. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Escuchamos la palabra. Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días, al escuchar Moisés la voz del Señor entre las zarzas, le replicó: Mira, yo iré a los hijos de Israel y les diré: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntan cuál es su nombre, ¿qué les respondo? Dios dijo a Moisés: Yo soy el que soy. Esto dirás a los hijos de Israel: Yo soy, me envía a vosotros. Dios añadió: Esto dirás a los hijos de Israel: El Señor Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, me envía a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Así me llamaréis de generación en generación. Vete, reúne a los ancianos de Israel y diles: el Señor Dios de vuestros padres se me ha aparecido, el Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, y me ha dicho: he observado atentamente cómo os tratan en Egipto, y he decidido sacaros de la opresión egipcia y llevaros a la tierra de los cananeos, hititas, amorreos, pericitas, heveos y jebuseos, a una tierra que emana leche y miel. Ellos te harán caso, y tú, con los ancianos de Israel, te presentarás al rey de Egipto y le diréis: el Señor, Dios de los hebreos, nos ha salido al encuentro, y ahora nosotros tenemos que hacer un viaje de 3 jornadas por el desierto para ofrecer sacrificios al Señor nuestro Dios. Yo sé que el rey de Egipto no os dejará marchar ni a la fuerza, pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con prodigios que haré en medio de él, y entonces os dejará marchar. Palabra de Dios. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Dad gracias al Señor, invocad su nombre, dad a conocer sus hazañas a los pueblos, recordad las maravillas que hizo, sus prodigios, las sentencias de su boca. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Se acuerda de su alianza eternamente, de la palabra dada por 1000 generaciones, de la alianza sellada con Abraham, del juramento hecho a Isaac.
El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Dios hizo a su pueblo muy fecundo, más poderoso que sus enemigos. A esto les cambió el corazón para que odiasen a su pueblo y usaran malas artes con sus siervos. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Pero envió a Moisés, su siervo, y a Aarón, su escogido, que hicieron contra ellos sus signos, prodigios en la tierra de Cam. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Hermanos, los invito a ponerse de pie para la proclamación del Santo Evangelio. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús tomó la palabra y dijo: Vengan a mí los que están cansados y agobiados, y yo los aliviaré. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso para sus almas, porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En Dios pongo mi esperanza y confío en su palabra. Pueden sentarse. Queridos hermanos, querida familia de Santa Bernardita, la palabra de Dios hoy en la primera lectura, pues nos sigue invitando a reflexionar sobre este otro pedazo del libro del Éxodo, en el que Moisés se ha encontrado directamente con Dios. Y vamos viendo cómo Dios ha ido preparando todo el camino anterior. Recuerden, Abraham, la promesa, todo el proyecto que realizó con Abraham, la concesión de haberle otorgado el hijo. Después llegamos hasta José, vendido por sus hermanos, que Dios lo envía misteriosamente. José va a desarrollar un proyecto, a darle continuidad a la obra de Dios, a mostrar rasgos de la misericordia divina, porque perdona a sus hermanos que le vendieron y posteriormente les extiende su mano. Y a través de José, Dios bendice a esos que actuaron con él de una manera inescrupulosa. Ahí vamos viendo que ya muere José, muere el faraón, y ellos se quedan convertidos en esclavos. Y ahora ha aparecido Moisés, que prodigiosamente fue salvado. Y vamos viendo cómo el ser humano y Dios van desarrollando el proyecto. Dios lo traza, y en medio de nuestra limitación humana le vamos respondiendo, porque toda esta gente que hemos visto son gente con muchos defectos, con muchas limitaciones, heridos también por consecuencia del pecado. Abraham se desesperó en ese caminar y se buscó otra mujer para adelantar la promesa, y después lo que creó fue un problema con eso. Y ahí Dios tiene que arreglar el pecado. Sin embargo, no deja de ser fiel a la bendición que le prometió. Ahí vamos viendo a Moisés, que para resolver un problema de injusticia coge y mata a 2 hombres, los entierra en la arena y piensa que todo está
oculto. Y ahí Dios lo hace huir para prepararlo y lo lleva al encuentro y le dice, quítate las sandalias. El terreno que pisas es santo y te he traído hasta aquí porque tengo contigo un proyecto. Y es el proyecto de ayudar a la liberación del pueblo. Y le manifiesta su nombre y le dice, yo soy el que soy. Yo soy Dios. Un nombre misterioso, un nombre que, ¿cómo podríamos explicarlo si Moisés mismo no lo entendía? Y era el que lo escuchaba. Pero para mí, posteriormente, este yo soy se desarrolla en Cristo. Cuando Cristo nos dice que yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el buen pastor, yo soy la puerta, yo soy la vid, yo soy el pan de vida. Ya Jesús después nos dice todo lo que es Dios. Y hoy Jesús mismo nos invita en este evangelio y dice, vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, que yo los aliviaré. ¿Y quién de ustedes no tiene cansancio, no tiene agobio? Cuando terminan ya las 6 de la tarde, uno quisiera tirarse en un mueble y no levantarse más. Y esto es un cansancio físico, pero está también el cansancio espiritual. El cansancio espiritual que produce a veces el pecado, las contrariedades, los problemas interiores, los problemas que no tenemos manera de cómo resolverlos, los que se escapan a nuestra posibilidad de encontrarles una solución. Pues todos esos problemas son los que Cristo quiere que nosotros llevemos a su presencia. Y ustedes tienen una gran bendición en esta parroquia, que tienen ahí a Jesús con ustedes 24 horas, para estar llevándole quejas constantemente. Tú dijiste en la palabra, vengan a mí los que están cansados y agobiados, y yo vengo aquí porque estoy cansado y agobiado, Señor. Y este es mi agobio, que no me respetan mis hijos. Vengo a presentarte el agobio de esta nación, lo que está viviendo Puerto Rico en este momento. Ese agobio, preséntenselo al Señor y díganle, mira, soluciona esto. Entra, tú eres el único que puedes entrar al corazón. Que de toda esta historia, de toda esta situación, como ciudadanos, podamos sacar experiencia para mirar el futuro. Todos esos son los cansancios de ustedes, son los cansancios del pueblo, son los cansancios de una iglesia perseguida, de una iglesia que se burlan de ella, de una iglesia que ha presentado al Senado proyectos maravillosos de vida y los han metido en las gavetas. Ese es el cansancio de la iglesia. Todo eso preséntenselo al Señor. Que tengan la seguridad que vamos a encontrar en Él alivio. Vamos a encontrar en Él la paz. No hay otro camino. Vayan por donde ustedes quieran, pero no hay otro camino que conduzca al ser humano a la paz. Que conduzca al ser humano al amor. No hay otro nombre dado a los hombres a través del cual nosotros podemos encontrar la salvación y el gozo profundo. Esto es que por donde quiera que te tires y cualquier experiencia que pretendamos hacer fuera de Dios, siempre estarán inconclusas. Porque ¿de qué nos sirve ganar este mundo si perdemos la vida eterna? Y dice también la palabra, quien se guarda en este mundo, para este mundo, pierde la vida eterna. Pero el que nada se guarda en este mundo se asegura una vida eterna. Y es por esto que trabajamos. No estamos aquí para quedarnos con 200 años de vida, para que no nos duela ni un hueso. No venimos a la iglesia por eso. Venimos a la iglesia porque Cristo nos ha conseguido una vía, un camino para poder llegar a Dios Padre, para que el alma retorne al sitio de donde fue creada. Y esta es la esperanza de la que hay que hablar. Esta es la esperanza que nos mueve, que nos anima. Esta es la esperanza que no podemos dejar que nadie nos arrebate del corazón, ni de la mente, ni de la vida cotidiana, porque es la única que no defrauda. Dice, tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Cuánto nos cuesta? Estas son las virtudes del corazón amoroso de Jesús, pero en ellas dice que encontraremos descanso. Hay que trabajarlas, estas dos virtudes. Son dos virtudes maravillosas porque ya les digo, son las virtudes que Cristo nos propone para encontrar el descanso.
mansedumbre y humildad. ¿Por qué? Porque Él bendice a la gente que trabaja la mansedumbre y que trabaja la humildad. Resiste a los que no la trabajan, pero su gracia se la da a los humildes, a los sencillos. El reino es de los sencillos. Por eso Jesús daba gracias. Gracias, Padre, porque tú has escogido a la gente sencilla para revelarles estas cosas. No se buscó a los sabios de Israel. Si se busca esa gente, el mensaje se hubiera quedado en medio de ellos, porque se hubieran apoderado del mensaje. El mensaje se lo entrega a gente sencilla, a pescadores, a pecadores, para que, dándose cuenta de la grandeza que Dios había puesto en sus manos, lo cuidaran, lo defendieran al punto de morir por el mensaje de Cristo. Y por eso Jesús le dice al Padre, gracias, porque ha sido esta gente, ha sido a ustedes, han sido a mí. Entonces yo creo que vale la pena que trabajemos estas dos virtudes para que el mensaje, cuando se encuentra con humildad y mansedumbre, tiene más valor, se hace más grande, se extiende más, se hace más creíble. El mensaje en boca de una persona sencilla y humilde hace eco. El mensaje en boca de una gente soberbia choca con la pared y vira. No produce efecto, no produce frutos. Que el Señor les bendiga y continúen perseverando en la fe, continúen orando por nosotros los sacerdotes. Somos pocos, nos cansamos muchísimo, crean. Uno se cansa. Yo digo que sobre uno a veces cae, si uno dice que es otro Cristo, si la iglesia nos presenta como otros Cristos, por el hecho de ser otros Cristos cae sobre nosotros también la fuerza de la pasión, la fuerza del pecado. Todo lo que cayó sobre Cristo cae también sobre uno. Y todas esas cosas a veces intentan debilitarnos en el camino de la entrega, con las dudas, con la desesperanza, con añoranza, con tentaciones, con deseos a veces de tomarnos unas vacaciones que sean para siempre. Todas estas cosas entran al corazón. Entonces la oración de ustedes es la que nos ayuda a mantenernos fieles. No descuiden nunca la oración por nosotros. Somos un sacramento viviente, pero somos un sacramento de arcilla, porque es una grandeza en una carne mortal. Y el peso de esa grandeza, a veces como que uno se tambalea de llevar ese peso tan grande, el peso de ese sacramento, porque es tanta la responsabilidad, es tanto el compromiso y es tanta la demanda, porque los sacerdotes no alcanzamos ni a pedazos. Tenemos que estar ayudándonos unos a otros, supliéndonos para que unos puedan descansar, otros se tiran un poquito de cansancio encima y viceversa. Y esto nos ayuda, nos sostiene, nos enriquece también, porque el hecho de compartir con ustedes, esto enriquece mi vida sacerdotal, y el hecho de que el Padre pueda estar en este momento en otro sitio, está ayudando también a otros que están débiles, que están flojos, que necesitan escuchar una palabra nueva. Y esta es la misión mía y es la misión de cada uno de ustedes. A mí me da mucho gozo saber que esta parroquia tiene adoración perpetua. Cuando yo estuve en Santo Domingo logramos instaurar la adoración perpetua en tres parroquias y todavía persiste también. Y ha sido una gran bendición para todos los que hemos pasado por esa parroquia, para la comunidad, para el barrio donde está. Y ustedes tienen también esa grandeza. Pocas parroquias acá en la arquidiócesis, y digo en Puerto Rico, tienen este tesoro que ustedes tienen. Y este tesoro son ustedes mismos los que lo mantienen vivo. Porque la disponibilidad de tiempo, la entrega y la oración de ustedes es la que hace que ahí puedan estar 24 horas. Mientras todo el mundo duerme aquí en los alrededores plácidamente, ustedes están allí en el Getsemaní con Jesús, presentándole al mundo, presentándole a la sociedad, presentándole a la familia, presentándole a la iglesia. Que Dios les bendiga. Amén. Nos ponemos de pie en este momento y vamos a presentar al Señor nuestras plegarias. Vamos a responder, escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor.
por la iglesia, para que presente el Evangelio con ilusión y salga al paso de los hombres, anunciándole la buena noticia de la salvación. Oremos. Escúchanos, Señor. Por el Papa y los obispos, para que Dios les conceda la abundancia de su espíritu, para que cuiden de su pueblo con celo y generosidad. Oremos. Escúchanos, Señor. Por los que oprimen con prepotencia y autosuficiencia a los pobres, a las naciones, para que Jesús, manso y humilde de corazón, transforme su vida y sus sentimientos. Oremos. Escúchanos, Señor. Por nosotros que nos alimentamos del cuerpo y sangre del Señor, para que en el cumplimiento de su voluntad encontremos nuestro descanso. Oremos. Escúchanos, Señor. Por todos los enfermos y difuntos, especialmente por los difuntos Rica Gavioronsky, Fernando Cañedo Cuesta, Javier Torres, Israel López, por la salud de Carmen Rosado de Miro, Rosa Ponte, Susi Rivera, Mildred Ortiz Nieves, Melanie Mejía, Sandra Ortiz, Brunilda Díaz, Eva Hernández, Nora Santiago, Idales Díaz, Yaret Santiago, Cristian Aquino, Gil Rondón, José Espinal, Richard Cardona, Roberto Arroyo, y acción de gracias por la familia González Izquierdo. Oremos. Escúchanos, Señor. Todo esto, Padre, lo ponemos en tus manos por Cristo nuestro Señor. Amén. Preparamos el altar. Solamente Cristo, solamente en Él, la salvación podrá tener. No hay otro nombre a todos los nombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación podrá tener. No hay otro nombre salvo los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación podrás tener. No hay otro nombre salvo los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación podrás tener. No hay otro nombre salvo los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Oren, hermanos, hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor y Dios nuestro, mira con bondad los dones de tu iglesia en oración y concede que al recibirlos se acreciente la santidad de los creyentes. Por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Tú creaste al hombre por amor y aunque condenado justamente, con tu misericordia lo redimiste por Cristo, Señor nuestro. Por Él los ángeles celebran tu gloria, te adoran las dominaciones, se estremecen las potestades. En el cielo te aclaman con alegría las virtudes celestiales y los santos serafines. Permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. Bendito es
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro obispo Roberto, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, especialmente aquellos cuyos nombres ya hemos expresado en la oración. Llévalos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a rezar juntos la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos el retorno glorioso de nuestro Salvador Jesucristo. Porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Compartimos fraternalmente la paz. La paz de Cristo. Este es Jesús, aquí está su corazón. Por eso nos ha dicho: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a esta cena. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Cuerpo y sangre de Cristo. Amén. A nuestros hermanos que no puedan comulgar sacramentalmente, le pedimos que se unan a nosotros en esta oración de la comunión espiritual. Jesús mío, creo que tú estás en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte ahora dentro de mi alma. Ya que no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Te abrazo como si ya hubieses venido. Señor, no soy digno ni merezco que entres en mi pobre morada, pero di una sola palabra y mi alma será sana, salva y perdonada. El cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo guarden mi alma para la vida eterna. Amén.
Alimentados con esta Eucaristía, te pedimos, Padre, que por la celebración frecuente de este misterio crezca en nosotros el fruto de la salvación. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Vamos a sentarnos un momentito para escuchar un aviso importante que explica un pedido de oración. Hermanos, muy buenas noches. Pues deseo hacerles una invitación para que se unan a un grupo de hermanos que hemos sentido en nuestro interior que debemos de unirnos más que nunca en oración y seguir como María, ¿verdad? Nos dijo, recordé a mamá en Croacia cuando pidió en Merullori que se estuviera orando por aquella aldea cuando estaban en peligro. Y este rosario, como nos ha señalado nuestro párroco y pastor y también Padre Amador, y todos sabemos que es un arma del cielo y es un alma muy poderosa. Y en este tiempo estamos pidiendo a todos oración, y especialmente a nosotros que tenemos esta arma. Desde las 3 de la mañana nos vamos a unir, 3 de la mañana de hoy, viernes, 3 de la mañana, hasta las 3 de la mañana del sábado. Corazón de Jesús y corazón de María. Y tenemos pues esta oración. Yo sé que trabajamos durante el día, ¿verdad? Aquellos que no puedan, porque es continua la oración, aquel que no pueda, pues mire, se une en algún momento y se une un Padre Nuestro, lo más que usted pueda realizar, un Padre Nuestro y 3 Ave María, si no pudiera hacer el rosario. Pero lo ideal es el rosario. Vamos a estar unidos en esa oración. Yo digo que es una cadena de rosario, pero que el Señor, ¿verdad?, va presentando intenciones, pero las intenciones, yo creo, porque muchas veces la misma palabra dice que pedimos y no sabemos qué pedir, ¿verdad?, y cómo pedirlo. Pues en nuestros corazones surgieron cuatro intenciones particulares. Vamos a ver si cobra sentido para lo que nosotros, ¿verdad?, deseamos. Paz, como hemos estado pidiendo y tenemos que más que nunca seguir unidos en esa petición. Cordura, unidad y sensatez. Sensatez para que en esta hora se puedan tomar las decisiones que necesitamos que sean tomadas. Así que les exhorto a que todos nos unamos. Muchos de nosotros vamos a la capilla, si tenemos esa oración en la capilla, donde quiera que nos encontremos, ¿verdad? Nos unimos en esta intención. Gracias, Padre. Sí. ¿Se va a hacer el rosario continuamente en la casa? En la casa donde tú te encuentres, muchos, miren, yo lo hago hasta en el tráfico. Voy de un sitio al otro, pues tengo mi rosario. Lo importante es que tú tengas en tu corazón que la intención es por nuestra unidad, por nuestro pueblo, por este momento que estamos viviendo, que es momento para muchos, como Padre señala, de mucha carga emocional, mucha carga espiritual, ¿verdad, Padre? Mucho dolor, Sí, mucho dolor. El mundo, si nos damos cuenta, el mundo está en dolores de parto, Sí. en toda la tierra, Toda la tierra. esperando la manifestación de Dios. Y cada nación tiene una complejidad distinta. Sí, Señor. Nosotros estamos en medio, inmersos ahora en una cosa nueva, pero miren Venezuela cómo está, cuánta muerte, cuántas desapariciones, cuánta tortura, cuánta injusticia. Miren mi país, 60 años, miren a Nicaragua, miren el mismo Estados Unidos como se encuentra en este momento. Las nuevas guerras, ya no son guerras de armas, sino guerras comerciales, pero aún así se siguen creando armas nucleares y se siguen en los proyectos nucleares que ya la Virgen hace unos cuantos años atrás pidió el rezo de rosario precisamente para que en el mundo se instaurara la paz. Amén. Y ese es el arma que ella nos ha dejado como defensa de todas estas cosas que están amenazando la paz. Es un arma, no lo miren como otra cosa. Lo dice ella en sus mensajes al movimiento sacerdotal mariano. Y le dice, recuerden el arma que puse en las manos de ustedes. Amén.
que muchos la han descuidado, otros no la conocen y otros no la están usando. Lo dice la Biblia. Valiosísimo. Gracias, Padre. Gracias. Nos ponemos de pie para recibir la bendición. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pueden ir en la paz y en la alegría del Señor. Demos gracias a Dios. Concédenos